Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde, a la mesa redonda, la víctima de violencia de género en sede judicial. Tenemos con nosotros, nos acompaña doña Cira García Domínguez, luego les iré presentando individualmente, doña Cristina Ramos Pérez y doña Saray Martín Juste. Nos acompañan en esta mesa representantes de la Judicatura, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los centros de la mujer. Vamos a dar comienzo en primer lugar con doña Paula Baeza Gómez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene numerosa formación en materia de igualdad y prevención de violencia. Ha impartido numerosas ponencias, cursos y charlas de diversas materias en formación no reglada, como es igualdad, violencia de género, derecho laboral y derecho de la función pública. Tiene más de 20 años de experiencia y de los cuales 6 de ellos estuvo trabajando en el Gabinete Jurídico de la Confederación General del Trabajo. Actualmente y desde el año 2008 es coordinadora asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer, aquí en el Ayuntamiento de Toledo. Ha sido miembro colaboradora en la elaboración del Plan de Servicios Sociales 2010, Horizonte 2014. Fue la coordinadora técnica del primer Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una herramienta para la acción política y ciudadana del Ayuntamiento de Toledo, aprobado por Junta de Gobierno en el año 2010. Actualmente el referente técnico de igualdad de la Comisión Negociadora del primer Plan de Igualdad de Empleados y Empleadas Municipales del Ayuntamiento de Toledo y responsable también de la Unidad de Igualdad del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo. Pues sin más preámbulo, dar la bienvenida y gracias por la asistencia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Delegación de Gobierno la invitación a mí y a los centros de la mujer en general. Están mis compañeras de los centros más arriba. Y que los centros estén presentes en un espacio como este es fundamental. Hemos sido quizás olvidadas dentro de esta dinámica de intervención y de intervención judicial y demás, ¿no? Los centros de la mujer, no sé si todo el mundo sabe qué son los centros de la mujer en Castilla-La Mancha. Los centros de la mujer se crean a raíz de la Ley 5/2001. Que fue una de las primeras leyes en Castilla-La Mancha en España, sobre violencia de género. En aquel momento se llamaba la Ley de Prevención para Mujeres Maltratadas y posteriormente regulados actualmente por la Ley 4/2018 de violencia de género en Castilla-La Mancha. Veo que hay muchísima Guardia Civil, alumnado, entonces son públicos diferentes, pero es importante destacar para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que toda la región todos los municipios de la región, todas las mujeres castellano-manchegas tienen un centro de la mujer de referencia, centros de los que, como he dicho esta mañana, ustedes pueden y deben colaborar con los centros y trasladarles las necesidades que tenían, lo que he comentado esta mañana con respecto a los traslados o cualquier otra cuestión donde en su labor policial tengan que intervenir con víctimas. Los centros estamos para ayudarles y ayudarlas. Los centros tienen varias áreas y no solamente hacen intervención individual. Los centros tienen diferentes dimensiones. Tienen una dimensión de intervención directa con mujeres. Nosotras atendemos a cualquier mujer castellano-manchega o que resida en Castilla-La Mancha o que esté, aunque esté de paso por Castilla-La Mancha, que tenga una necesidad de atención donde la variable género juega un papel determinante. No solo se atiende violencia machista, es una parte fundamental e importante de nuestra intervención con las mujeres, pero no solamente intervenimos en casos de violencia, sino en cualquier otra situación donde la discriminación por razón de género sea un papel determinante. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en despidos de mujeres embarazadas. Hay muchas más cuestiones donde las mujeres tenemos necesidades específicas que no son exclusivamente la violencia de género en un sentido estricto de la Ley 1/2004, de la Ley Orgánica 1/2004. Hay diferentes áreas, he dicho, hay un área jurídica, un área psicológica, área social y área de recursos.
áreas sociales y área de recursos humanos y área de empleo. Es decir, se intervienen desde las diferentes dimensiones de la mujer. Se interviene a nivel psicológico, se interviene a nivel jurídico, y en esta mesa vamos a hablar específicamente de la intervención jurídica que se realiza desde los centros, y se interviene a nivel de empleo, porque, como ustedes comprenderán, una de las principales causas para que exista esa violencia de género oculta, exista esa situación de no denuncias, como se ha repetido esta mañana, una de ellas, entre otras, es la dependencia económica. Por lo tanto, el empoderamiento laboral deviene fundamental y determinante para que una mujer pueda salir de un ciclo de violencia. Pero no nos limitamos a la intervención directa con mujeres, no solamente hay atención con mujeres, precisamente porque de nada sirve exclusivamente asistir a las víctimas si nuestros jóvenes y nuestra población sigue repitiendo episodios de violencia. Me explico. Hay que asistir, atender, acompañar a las víctimas, pero también hay que prevenir para que no vuelva a haber más víctimas, para que construyamos entre todos y todas una sociedad libre de violencias, una sociedad igualitaria. Por lo tanto, la intervención de prevención y formación es fundamental. Como en breve se va a conmemorar el día 25 de noviembre y todos los centros de la mujer han organizado numerosísimas actividades de prevención y sensibilización en los institutos, en los colegios, en el contexto educativo y en el contexto social. Pero no solamente tenemos una intervención individual y grupal, sino también hay otra función, y en Toledo en concreto se realiza de manera con una carga de trabajo importante, que es el Ministerio de Género, introducir la perspectiva de género en las políticas públicas municipales y la actividad municipal. Nosotras intervenimos, los equipos de igualdad intervienen con las concejalas y los concejales asesorando técnicamente sobre cómo desarrollar, por ejemplo, políticas urbanísticas con perspectiva de género. Recientemente en el POUM, en la unidad de igualdad, a través de mi persona, ha estado presente en procesos de elaboración del POUM y demás de la ciudad de Toledo. Como ustedes comprenderán, es una cuestión muy general y llegamos hasta donde llegamos, pero lo cierto y verdad es que todas las mujeres víctimas de violencia de género de cada municipio saben que existe el Centro de la Mujer, y lo saben desde las informaciones que ustedes les dan en los atestados policiales y en el derecho de información que tienen, como que nosotras nos comunicamos con las víctimas cuando se dicta una orden de protección a través del punto de coordinación. ¿Qué hace una mujer? ¿Por qué viene al centro? ¿Cómo llega al centro? Ya he dicho que toda la mujer que tenga una orden de protección sabe que el centro existe y viene al centro. Bueno, viene, se le ofrece que venga. Si quiere viene y si no, no viene. Porque, por cierto, las mujeres somos sujetos mayores de edad. Ya estamos cansadas de que nos digan las instituciones qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y de qué manera lo tenemos que hacer. O sea, nosotras somos dueñas de nuestro destino, entonces el servicio y las instituciones estamos para acompañar, no para decirles lo que tienen que hacer y cuándo. Y esto, el sistema ha cometido errores. Desde el año 2004 aquí hay alumnos y alumnas. Pues he hecho cálculos y son niños, o sea, sois jóvenes que habéis nacido con la ley de violencia de género. Todos sabéis, o sea, parte del aforo. Vosotros entiendo que no. Son chicos y chicas que han nacido con la ley de violencia de género. Creían que eso ya está superado, que hay igualdad. Pero la realidad es que nos hemos cansado de decirle a las mujeres: denuncia, tú denuncia, que todo va a salir bien. Tú denuncias, si te vas al juzgado y allí te protegen y te dan todas las ayudas necesarias y además te van a tratar espectacularmente bien. El mensaje durante años ha sido responsabilizar a la mujer de que ella era la responsable de salir del ciclo de violencia. ¿Me explico? Si yo le digo a la mujer, usted tiene que denunciar sí o sí, es lo mismo que decirle, si usted no denuncia y sigue ahí es porque quiere. Ya se ha dicho esta mañana que una mujer tarda una media de 8 años en denunciar y 20 en espacios rurales. Que tarde 8 años en denunciar es que hay violencia sistemática y habitual. Y el mensaje que le hemos trasladado a las instituciones era que denunciara ya cuanto antes, que qué hace ahí. Y como decíamos esta mañana, yo tengo mujeres que me han dicho, si yo llego a saber lo que iba a pasar con la denuncia, igual no denuncia. O sea, a mí me lo han dicho en la cara. Por lo tanto, el sistema, nosotras quizás nos hemos equivocado. Cuando se estaba diciendo a todas las mujeres que hay que denunciar ya y cuanto antes, no han tenido en cuenta las situaciones en las que se quedaban las mujeres que denunciaban y se dictaba un archivo, un sobreseimiento. Mirar, cuando una mujer se sienta en el despacho de mi centro, yo hablo de mi centro, no me atrevo a habbar en el conjunto, pero en mi centro,
y me dice, quiero denunciar, y me lo explica, y yo le digo, cuidado, espera, que no hay nada peor que poner una denuncia y que salga mal, ¿eh? O sea, si la situación de violencia, de patriarcado, de machismo en su relación de pareja ya era así, imaginaros cómo se queda la mujer si denuncia y se archiva. O sea, la situación ya va a ser así. ¿Lo entendéis? O sea, solamente acudamos a los procesos judiciales si tenemos episodios delictivos relevantes que vayan a suponer una orden de protección, porque si no, la situación de vulnerabilidad de las mujeres se extrema. O sea, yo no digo que sean denegaciones o archivos mal efectuados, ni muchísimo menos. Probablemente tenga que ver con que esa mujer, cuando ha denunciado, no ha concretado bien los episodios, no ha sabido, no era su momento. Cada mujer tiene su momento para denunciar. Esta mañana se decía que hay un montón de condenas, bueno, se hablaba del dato, ¿no? Se decía que solamente hay un 14% de procesos que se instruyen por violencia habitual. Pues yo estoy por afirmar que el 90% de las mujeres sufren violencia habitual. Sin embargo, las condenas son por maltratos ocasionales en su mayor parte del tiempo. Hay veces que los letrados, los juzgados, las letradas, entienden que, bueno, para ir más rápido, vamos a llegar a una conformidad sobre esto y esta mujer se va de aquí del juzgado ya con una orden de alejamiento durante 6 meses por unas vejaciones injustas, por ejemplo. Y esa mujer se va a su casa inicialmente pensando que ha ganado, pero luego cuando ve la sentencia dice que con todo lo que me ha hecho la han condenado solo por esto. Que la han condenado solo por que me llamó hija de puta un día. O sea, y cuando ha habido una historia de violencia habitual. O sea, no se instruyen en los juzgados de forma adecuada los delitos de violencia habitual. E insisto, estaría por afirmar que casi todas las mujeres que interponen denuncia sufren violencia habitual. Y no es una cuestión de responsabilidad exclusiva de los juzgados, es una cuestión de responsabilidad colectiva, y me incluyo en primer lugar. Es una responsabilidad también de los atestados, como se están formulando en las comisarías y en los puestos. Es una responsabilidad nuestra también, que en el asesoramiento previo. Se decía que esta mañana que el compañero del Colegio de Abogados que realicen asesoramiento previo a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Por supuesto, en cada mujer que se presenta en comisaría para interponer una denuncia por violencia de género, tiene el asesoramiento del turno. Faltaría más, ¿no? Con todo el esfuerzo que al Colegio de Abogados le implica tener todo un servicio, como estaba en la comida conversando sobre todo este esfuerzo que se realiza desde el Colegio de Abogados. Pero es que es fundamental antes. Es fundamental intervenir antes de ese momento, porque esa mujer lleva 8 años pensando qué hacer, cómo salir de ahí. Y ahí es donde estamos los centros de la mujer. Yo he tenido mujeres en las que he visto y la vuelvo a ver 3 años después, y ahí es su momento. O sea, no sé si me estáis entendiendo. Esa mujer tiene que tener toda la información y qué va a pasar con la orden de protección y con las visitas de sus hijos, como decíamos esta mañana. Y esa mujer tiene que madurar y pensar hasta que sale del ciclo. Pero decía que decíamos esta mañana que se tardaba una media de 8 años en denunciar y que había violencia institucional, y lo decía la jueza Cira, y que hay una obligación de diligencia debida. A mí me han dicho lo de si yo llego a saber qué va a pasar, no denuncio. Y mirad, todas las personas que estáis aquí, que habíais tenido hijos, me vais a comprender. El parto lo recordamos. Yo recuerdo perfectamente mi parto. Recuerdo qué pasó, quién me sonrió, quién me atendió, quién me cogió la mano y quién me comprendió. Pues cuando una mujer con una denuncia es exactamente igual. Lo recuerda, pelos y señales. Y cada persona que atendemos a las mujeres en el ciclo somos responsables de su bienestar, ya sea en los centros de la mujer, en los cuarteles, en el Colegio de Abogados o en los juzgados. Pero todas esas mujeres están sufriendo violencia institucional y maltrato institucional. Y no es una responsabilidad individual de alguien que es muy malo, no, es colectivo, ¿no? En los juzgados hay muchísimo trabajo, están colapsados. Los colegios de abogados están colapsados, hay muchísimo trabajo. Pero si no cuidamos a las víctimas, si no cuidamos a las víctimas ese día, no van a volver a pedir ayuda y van a volver con su maltratador y hay un mayor riesgo. Se hablaba esta mañana de evitar la confrontación visual entre el agresor y la mujer denunciante.
pues yo voy a más. Ahora que vamos a tener juzgado especializado en Toledo, de violencia exclusivo, voy a más y hago peticiones. Es que no es en el pasillo solamente con el agresor, es que esa mujer se encuentra en el pasillo con los familiares y amigos del agresor que allí que están. Es cierto, podemos separar al agresor de la víctima, pero si la víctima se sienta y ve a su suegra en el pasillo, pues igual, solo igual, se siente incómoda. Hay cuestiones que son antes esta mañana decíais, cómo evitar la victimización secundaria, no es el maltrato institucional del que estamos hablando, con respeto, entendiendo que la mujer es mucho más allá que una víctima. A mí no me gusta hablar de víctimas de violencia de género, hablo de mujeres violentadas. ¿Y por qué? Porque son mujeres que en un momento dado han sufrido una situación de violencia, pero son mucho más que ello. Igual que no hablamos de discapacitados, hablamos de personas con discapacidad, las mujeres víctimas que sufren violencia son mucho más que víctimas, son mujeres con todos sus derechos y hay que tratarlas como tales. En los juzgados muchas veces se sienten como un convidado de piedra, allí en una esquina esperando en el pasillo, oye, a ver que no se encuentre con el agresor, pero en el asiento al lado está la suegra. El abogado del turno de oficio, que por supuesto que está sensibilizado y por supuesto que hace un trabajo imprescindible, pero como son muchas horas de espera en los juzgados, acaba hablando con con el abogado de la defensa y están hablando tomándose un café y a la víctima se siente profundamente sola, profundamente, no voy a decir no defendida, pero se siente sola, siente que es un convidado de piedra, siente que en muchas ocasiones cuando va a comisaría y se la pregunta determinadas cosas, se la está juzgando. Yo no estoy diciendo que tengamos que creernos todo lo que dice cualquier ciudadano o ciudadana que pasa por comisaría. Ahora bien, no somos quienes para juzgar, ni para comprometer, ni para hacer preguntas que cuestionen la veracidad del testimonio. Porque si esa mujer que llevaba 8 años sin denunciar, lo de los 8 años es que lo voy a repetir mucho hoy, o sea, llevaba 8 años sin denunciar, si se sienta y lo que siente que tiene enfrente es alguien que le esté mínimamente cuestionando, se va a dar la vuelta y va a volver a su casa con su maltratador y la situación va a empeorar porque su soledad aumenta. Es una responsabilidad colectiva, de los centros también, Los centros no somos ningún espacio, Ciro decía esta mañana, hay que hacer autocrítica, los centros también somos seres humanos y nos atraviesan los sesgos, incluso los estereotipos y prejuicios, pero si somos profesionales, y todas vosotras lo sois, y vosotros y los alumnos lo seréis en el futuro, tenemos que saber que o comprendemos el ciclo y el esfuerzo que está haciendo esa mujer para sentarse en un centro de la mujer, para ir a comisaría, para ir a un juzgado, para declarar de cualquier forma. Si no entendemos que esa mujer ha pasado una situación de violencia importante, que han pasado años hasta que ha dado ese paso, y no comprendemos el contexto en el que está y cuestionamos con determinadas preguntas, con miradas, con comentarios, estamos siendo igualmente maltratadores o maltratadoras con ella. Estamos devolviéndola a su situación y a su cárcel de maltrato. El uso de la videoconferencia para declarar en el juicio oral me ha parecido brillante por parte de Vicente Magro. Desde luego, si se puede realizar, sería algo brutal que las mujeres no tuvieran que volver de nuevo a convivir con el agresor 4 años después o 3 años después en el juzgado de lo penal, que por cierto el otro día tenía una mujer a la que le llegó una citación para un juicio en el 2024. Pues hombre, no sé, o sea, pues hombre, decirle a una mujer que sí, que tiene un orden de alejamiento, que vale, que no se puede acercar a él, aunque todos sabemos que se incumple, y ella no va a denunciar cada quebrantamiento, porque si no estaría en comisaría permanentemente denunciando cada quebrantamiento. Y por cierto, no podemos judicializar la vida. Las leyes están bien, pero no solucionan la vida. O sea, no podemos lanzar a esa mujer a estar permanentemente en el juzgado, porque si no, al final tampoco va a salir de ningún ciclo, va a seguir con un rol de violencia. Hay que pasar a ser supervivientes y luchadoras, ¿no? Que es que lo son. Si no concretamos todo esto, si no somos conscientes que esa mujer no puede estar 2 años, 3 o 4 esperando que haya un juicio oral, esperando a que vuelva a volver a ver al agresor, a volver a ver juicio, con ese run run en la cabeza, no le va a permitir pasar a ser superviviente. Y
Entiendo que todo tiene un proceso, todo tiene unos tiempos, pero hay que priorizar, hay que establecer medios, hay que establecer otro tipo de soluciones y respuestas más directas. La lentitud del sistema en sí mismo es victimizador. Y hasta aquí me gustaría también aprender de vosotros y vosotras. Yo hoy me llevo un listado de sentencias de Vicente, de Ciera, vamos, me llevo un listado de sentencias para mi casa y voy a aprender muchísimo de todos y todas vosotras. Muchas gracias por venir y, por cierto, son sujetos de derechos mayores de edad a las que tenemos que respetar y que merecen respeto, y no son convidados de piedra, no son elementos intercambiables, no son juguetes, no son espacios que están ahí, pero mientras tanto todos hablamos de violencia. Hay que mirar a las mujeres a los ojos y saber lo que están sufriendo. Muchas gracias. Va a intervenir doña Cristina Ramos Pérez, es inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial en la Comisaría de Toledo desde el año 98. Actualmente y desde el año 2012 es jefa del grupo UFAM, Unidad de Familia y Mujer. Es además licenciada en Ciencias Políticas y graduada en Trabajo Social. Sin más, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Bienvenida. Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias también por invitarnos a la Policía Nacional. Permítanme, en primer lugar, en toque de humor, la Policía Nacional también está muy sensibilizada con la violencia de género, sobra que lo diga. En segundo lugar, los jueces de Toledo, me consta que también están muy satisfechos, y los fiscales, con el trabajo y la labor policial. Solamente un toque de humor, ¿vale? Y ahora comienzo, ¿vale? No sé en qué centrarme, sin centrarme en cómo funciona la policía en general, Policía Nacional, Guardia Civil, pero en general a la hora de enfrentarnos a un caso de violencia de género. Y también querría hacer una reflexión en relación a lo que he venido escuchando. Hablamos de víctima, 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 y todos pensamos, ha hablado Paula, ha hablado Saray, esa víctima, esa víctima, esa víctima. Cuando pensamos en esa víctima, ¿a qué víctima nos estamos refiriendo? Todos tenemos en la cabeza una víctima de violencia de género, pero los casos que pasan por las comisarías, por los cuarteles, no todos presentan ese perfil. Y sin embargo, también están encuadradas dentro de la violencia de género. Eso me sirve para explicar de alguna manera por qué en determinadas situaciones nos vemos obligados a hacer determinadas preguntas. Es nuestra obligación, somos policías y tenemos que preguntar, vamos a investigar un asunto. Llámese violencia de género, llámese un robo con violencia, llámese un atraco, llámese un delito de lesiones, tenemos que hacer preguntas. Y lógicamente eso a la persona que tenemos enfrente, que es esa víctima, en ocasiones se puede sentir cuestionada. Eso va a depender de cómo formulemos nuestras preguntas, de por qué explicamos que tenemos que hacer determinadas preguntas. La experiencia también nos sirve para ir formándonos, autoformándonos, además de toda la formación que vamos recibiendo por nuestros Secretaría de Estado de la Seguridad, por nuestras direcciones generales, por todas las instituciones en las que participamos. Además, nuestra propia experiencia nos sirve para hacer determinadas preguntas. Es necesario y obligado, entiendo yo. Y eso nos lo va demostrando, por lo que digo, nuestra propia experiencia. Cuando nos encontramos con una mujer que viene a denunciar un caso de violencia de género, una vez, otra vez, al mismo individuo, y tú durante todo ese tiempo has estado investigando sobre el origen de lo que está denunciando y vas recabando información que determina que eso no es cierto, ¿qué menos que preguntar y cuestionar según qué cosas? Es obligado. Tenemos que distinguir, evidentemente, todas las víctimas no son iguales. Nuestra obligación como policías es enfrentarnos a ese caso que tenemos delante, tratar de recabar toda la información necesaria y tratar además de hacerle sentir a esa persona que tenemos delante, a esa víctima, a esa mujer, porque estamos hablando de violencia de género, hacerle sentir bien, con los medios de que dispongamos,
La víctima enseguida va a recibir cómo la estamos atendiendo. Al margen de que nuestras dependencias sean modernas, o como las que salen en las películas, o como los cuarteles antiguos que todavía tenemos, digo cuarteles de policía o de guardia civil, ¿vale? La víctima se va a sentir acogida o no se va a sentir acogida, se va a sentir escuchada o no se va a sentir escuchada. La víctima va a recibir que nosotros queremos y estamos por la labor de ayudarle con los medios de que disponemos o no. Eso es lo importante. Y a veces, cuando nos dicen que tenemos que tener unas dependencias determinadas y que no haya interrupciones, pues a veces eso no es posible. Pero cuando a la víctima se le está explicando, la víctima lo entiende. Y también depende de cada caso, es que los casos son muy diferentes. En algunos de esos casos seguramente seremos nosotros los que nos encerremos y les digamos a nuestros compañeros, por favor, que no interrumpa a nadie. Pero en otras cosas no pasa nada. Quiero decir que las cosas también hay que admitirlas con naturalidad. Y lo del tema de cuestionar, verdaderamente a lo largo de nuestras carreras, cada uno de nosotros, y perdonadme a los alumnos, también esto es realidad para que vosotros también entendáis, no quiero dirigirme solamente a los policías. La realidad es que en ocasiones también hay víctimas que van con su bandera de víctima, que en realidad no es víctima de lo que dice ser. Y cuando eso sucede, la policía tiene que investigarlo, no se nos pueden colar. No somos infalibles y a veces se nos cuelan. Pero evidentemente mi labor como policía es investigar. Y a veces llego a conclusiones que la víctima no quiere que yo le enfrente. Y evidentemente si se lo enfrento, la víctima va a creer que soy su enemiga. Cuando una persona viene a denunciar que su marido le ha agredido, que le ha amenazado, que tiene mucho miedo, que le ha llegado a pegar, y en el transcurso de la conversación, de la entrevista que tenemos previa a la denuncia, la mujer te va poniendo el contexto de por qué denuncia, porque su marido, es que me siento humillada porque mi marido está con otra, pero yo me humillo para que vuelva conmigo, pero no vuelve conmigo. Entonces, en fin, cuando te relata una serie de cosas y te pone como testigo a su hijo que estaba delante cuando le ha pegado, y su hijo dice que es mentira, ¿de qué manera afrontamos eso? Pues hay que coger el toro por los cuernos. Y hay que explicarlo, y hay que hablarlo, y hay que enfrentarnos a esa situación con esa mujer. Todo no vale, porque eso va en detrimento de las víctimas, de las personas que están sufriendo esa violencia. Entonces yo a veces nos rasgamos las vestiduras, pues en ocasiones hay que hacer determinadas preguntas, y si nos estamos refiriendo a esas preguntas que en ocasiones hasta nuestra ministra de Igualdad se permitió el lujo de decir, cuando el tema de la violencia sexual, que le preguntábamos si tenía minifalda, pues mire señora, usted no está aquí, usted no sabe cómo funciona esto, en ocasiones eso tenemos que preguntarlo también. Y no pasa nada, es que depende de cómo lo preguntemos. A veces de la manera más sutil y con la mejor de nuestras sonrisas estamos ofendiendo a la víctima. Tenemos que ser profesionales y no pasa nada. La policía, ¿cómo funciona la policía en general? ¿De qué manera tenemos conocimiento de un caso de violencia de género? Pues generalmente porque la víctima viene a denunciarlo, eso es lo habitual. Pero en otras ocasiones tenemos conocimiento por terceras personas, por partes médicos que nos llegan con unas lesiones donde se escribe que el hecho se ha producido en el domicilio, porque viene un familiar a decirnos que está harta o harto de ver a su hija que viene a refugiarse a su casa porque su marido le ha pegado, pero ella no quiere denunciar. Esos son los casos más preocupantes. Y con los medios que tenemos, no me cabe ninguna duda de que nadie de los que trabajamos con violencia de género, en todas las instituciones policiales y sociales, todos tratamos de resolver y de ayudar y de acompañar a esa víctima. Pero llegamos hasta donde llegamos. No pensemos que tenemos una varita mágica. Tenemos nuestros problemas. Tenemos falta de recursos. Todos tenemos falta de recursos. Y llegamos hasta donde llegamos. Y yo creo que en esas ocasiones, cuando la víctima no viene a nosotros, que ya prevemos que es el principal problema que nos vamos a encontrar, porque no va a querer colaborar, porque no va a querer contar,
porque luego, en caso de que reunamos todo lo que podamos reunir y haya un auto judicial, una medida judicial de alejamiento y demás, no va a querer colaborar con nosotros. El caso resistente. Entonces, es verdaderamente donde tenemos que poner toda la carne en el asador que podamos para tratar de acompañar, de ayudar y de darle toda la información a esa víctima. A mí me parece que la información, lo decía Paula, y es así, lo vemos, en mi experiencia yo también lo veo, lo más importante muchas veces para la víctima es recibir la información, no precipitarnos a la hora de poner la denuncia. Cuando a veces nos precipitamos abocados un poco por nuestro entorno, porque me está diciendo, es que me he ido a refugiar a casa de mi madre, pero mi madre me está diciendo, oye, que tienes que denunciar a este. O me he ido a casa de mi hermana y me ha dicho, oye, que tienes que denunciar a este. Y de alguna manera me siento un poco obligada a denunciarlo, pero no estoy convencida. Eso es dar un paso para adelante y dos para atrás. Entonces, muchas veces esa víctima que acude a nosotros, esa mujer que acude a nosotros, pues a lo mejor tenemos que darle toda la información de la que nosotros tengamos y que a ella le pueda servir. Pero hasta donde yo no llegue, porque esa información no la tengo, todos tenemos a quién recurrir, a otros recursos, para que se la den, para que la completen. Yo no tengo formación jurídica, pero yo sí sé dónde se la pueden dar. Esta mujer tiene temor que, como es una víctima extranjera en situación irregular, el marido, el novio, la pareja le está amenazando constantemente con que te vas a ir a tu puto país. Y eso es suficiente para que ella no dé ningún paso y se mantenga ahí, escondida, sin decir nada. Pues cuando alguien le informa de que eso no es así, que tiene unos derechos, seguramente se le abre a ella un mundo en el que dice, ahora puedo. Cuando a una mujer se le dice, si tú me denuncias te quito a los hijos, que es un temor que yo creo que es el mayor de los temores que puede tener una mujer, para que le impide dar el paso de denunciar y de decir, aquí estoy yo, cuando un profesional, un abogado le dice, le explica que eso no tiene por qué ser así, que eso no va a ser así, que el hecho de que ella no tenga trabajo no significa que no pueda hacerse cargo de sus hijos, pues a lo mejor esa mujer se le abre ese mundo y da ese paso para denunciar. La información, yo creo que la información está casi por encima de cualquier otra cosa. Y muchas veces cuando vemos a las mujeres inseguras a la hora de denunciar, a mí lo que defiendo es que por lo menos cada uno de nosotros en el tema policial, ¿no? Los que están en la calle, que se entrevistan con las víctimas, los que estamos en los servicios de atención a las víctimas, en los diferentes servicios sociales, en los centros de la mujer, yo lo que invitaría a esa mujer es, tú entrevístate vente a la comisaría, nosotros te informamos hasta donde nosotros podemos llegar. Vete al centro de la mujer, donde va a haber una información mucho más completa, mucho más amplia, de muchos más ámbitos, para que tú tengas esa información de primera mano. Porque seguramente eso le va a hacer, algo se le va a remover y a lo mejor da ese paso de denunciar de una manera segura, para que luego pueda mantenerse. El proceso luego no es tan fácil, denunciar no es tan fácil. No nos engañemos, desde fuera todo lo vemos muy fácil. Tú ve y denuncia, tú ve y denuncia. Tú lo que tienes que hacer es denunciar. Tú anda que si me toca a mí, anda que si me pasa a mí. No es tan fácil. Cada uno tiene sus circunstancias. Cuando una persona está viviendo con su marido, con sus hijos, hay una dependencia emocional, a veces económica, y sobre todo tus hijos. A veces tus hijos son los que te cuestionan. Yo no quiero dar ese paso. Ellos no han vivido lo que yo he vivido, porque a lo mejor yo me he preocupado de ocultárselo. Y precisamente por eso, si decido y tomo la decisión yo de separarme, de denunciar, me van a ver como su enemiga, como la enemiga de su padre. Y yo no quiero que me cuestione. No es tan fácil denunciar. Pero a veces, aunque no haya una denuncia, hay determinadas situaciones en las que a lo mejor lo que necesitan es una información para, si no denunciar, por lo menos separarse. Y esa información también se la podemos dar.
Y en los centros de la mujer también se los pueden dar. Y es tan importante como la denuncia. No todo pasa por una denuncia. Y no todo tiene por qué pasar por una denuncia. Cuando me refería a los diferentes perfiles, yo no voy a hacer un perfil de la víctima. Pero lo que sí puedo decir con toda seguridad, porque lo he vivido, y llevo muchos años trabajando en esto, para bien y para mal, pero llevo muchos años trabajando en esto. Entonces, pues claro, te encuentras con muchas situaciones. A ver, no hay otra. Pues claro, hablamos de víctimas, todos hablamos de víctimas. Hay campañas de información sobre el tema de las víctimas de violencia de género. ¿Qué víctima nos ponen? Nos ponen la mujer que se está separando, nos ponen la mujer que estaba viviendo con su novio, con su pareja, y que cuando la cosa no funcionó le dijo a él que se fuera a su casa, no tienen hijos, y ella se atrinchera en su casa y no quiere salir, y él quiere que salga, y entonces hay una trifulca. Ese perfil no lo ponen. Y ella viene a decir, no, es que me ha pegado, que a lo mejor le ha pegado, pero a lo mejor no. Y todo pasa porque hay un problema de que yo no tengo dónde ir. Yo me vine a vivir aquí contigo hace 3 meses, ahora él ha dicho, hasta aquí hemos llegado, yo no quiero, vete de tu casa, no tenemos nada en común, no tenemos hijos, no tenemos nada, tú te vas por donde viniste, la relación se ha acabado, pero es que yo no tengo dónde ir, yo de aquí no salgo. Y yo de aquí no salgo, y eso es un problema que tenemos en la comisaría. Y en esos momentos uno se siente muy solo, el policía se siente muy solo, porque tiene que tomar decisiones. Y eso no nos lo cuenta tampoco. La víctima es la víctima de los carteles, es la víctima que estamos hablando, pero también es esta víctima. Porque esta víctima, si llega a denunciar eso, también entra dentro de la estadística de las víctimas. Es así, también. Y los problemas que tenemos, cuando hablaba Paula, perdonadme, no quiero extenderme porque sé que es tarde y no quiero comerme el tiempo de nadie. Cuando hablaba Paula del maltrato institucional, lo siento, pero yo no puedo asumir el maltrato institucional. Me siento muy mal pensarlo, porque yo creo que todos tenemos la voluntad de atender muy bien a la víctima, y no soy ilusa, pero verdaderamente cuando no hay recursos, porque a veces hacemos todas las leyes, hacemos todos los protocolos, pero no tenemos presupuesto para los recursos. Y entonces nos encontramos que efectivamente la víctima se encuentra con el hombre en el pasillo, por ejemplo. Y no solo eso, sino que precisamente por eso, en ocasiones la víctima se ve obligada a mantenerse en el mismo domicilio que su marido porque vive de la pensión de su marido. Y eso es un caso que tenemos muy reciente. Y la mujer dice, no denuncio, no quiero denunciar. Yo vivo de la pensión de este hombre, tengo un hijo con una discapacidad, tengo una hija y 2 nietas que viven conmigo. Si este hombre se va, le ponen una orden de alejamiento o se va porque son personas mayores, o se va a una residencia, ¿de qué vivo yo? A lo mejor, si hubiera recursos reales, porque esa mujer con 70 años no quiere ir a una casa de acogida, entre otras cosas porque tiene un hijo con una discapacidad y tiene una hija con 2 nietos que dependen de ella. Esas son situaciones reales y también nos los encontramos. Y también entraría de la víctima y realmente nos preocupa. Ahora que venga alguien, por favor, y me diga de qué manera resuelvo yo eso. O de qué manera resuelvo otro caso de que la mujer dice, si yo no me quiero ir de mi casa, si yo no me quiero separar de él, si yo no quiero que él se vaya, pero le he dicho a mi hija que me grabe mientras él me estaba dando un manotazo. ¿Para qué vienes entonces a darme, no sé, es una llamada de auxilio? Y cuando yo te tiendo la mano, no me la quieres dar. Eso es un problema realmente. Tenemos esos problemas. Esos son los problemas reales de la violencia de género. Y a mí no me cabe ninguna duda de que cuando la víctima llega a una comisaría, digo comisaría y digo Guardia Civil, en general, para que nos entendamos, a denunciar un caso de violencia de género, la víctima capta enseguida. Yo creo que la víctima no es tan
no tiene la piel tan fina como para valorar si tenemos mejores despachos. La víctima está esperando que alguien le atienda, que alguien le escuche y que ella vea que realmente esa persona quiere ayudarla y que le acompañe en la medida de que la podamos acompañar. En Toledo somos 8 policías que nos dedicamos a esto. 3 de ellos se dedican a la protección. En el tema de la protección no solamente es el acompañamiento cuando hay un juicio rápido al día siguiente, es el hacerle el seguimiento, como ha comentado Saray, posteriormente cuando tienen su orden de protección. ¿Y qué pasa cuando no tiene orden de protección pero la valoración de riesgo sale alta? Porque eso también nos ha pasado. Y entonces la víctima no solamente no quiere colaborar, sino que la información que te la da completamente cambiada para que tú no puedas hacerle ese seguimiento. Y la víctima, además, por otra parte, llama, cuando tiene una trifulca, llama y dice que le ha pegado, que le ha amenazado, y entonces interviene la policía. Interviene la policía y cuando llega la policía se desdice. No, yo no he dicho eso, a mí nadie me ha pegado, yo estoy aquí muy a gusto, yo no sé qué, no sé cuánto. Y entonces damos más pasitos para que veáis, no veáis vosotros, que vosotros seguramente lo veáis igual que yo, para que vean los estudiantes también, que no es solamente recoger una denuncia. Esa mujer que ha solicitado una intervención policial porque ha dicho que su marido le ha pegado y porque su marido le ha amenazado, porque además tiene una valoración de riesgo alta, a pesar de no tener orden de protección, con lo cual están viviendo juntos. Fijaros la contradicción, pero esas contradicciones también existen. Cuando llega la policía se desdice, y cuando en otro momento posterior otro indicativo policial diferente se vuelve a entrevistar con ella para concretar qué ha pasado, qué no ha pasado, se vuelve a desdecir y dice que no ha dicho nada. Gracias a que ese hombre tenía una reclamación judicial, que no tenía nada que ver con este asunto, una reclamación judicial, ese hombre fue detenido. Nos volvemos a entrevistar con la mujer. Y la mujer vuelve a decir que no ha dicho nada y que no ha dicho nada, cuando la llamada entra porque ella ha dicho que le va a matar. Nos molestamos en pedir las grabaciones al 112. Eso lleva tiempo, más o menos inmediato, porque es una cosa urgente, pero nos lleva su tiempo. Hacemos la transcripción y dice que la va a matar. Y actuamos de oficio. Es nuestra obligación actuar de oficio, aunque no haya denuncia, aunque ella no diga, actuamos de oficio. Lo pasamos a disposición y donde dije Diego, se vuelve a desdecir y a los 2 días me los encuentro yo juntitos y de la mano otra vez en el centro comercial. Pues eso también es un caso real. Y es un caso real con dificultad, con las dificultades que nos vamos a encontrar para hacer ese seguimiento y para proteger a la víctima, por muy buena voluntad que tengamos, que la tenemos. Lo que pasa es que todavía milagros no hacemos. Pero voluntad tenemos. Y sensibilizados con el tema de la violencia de género, estoy convencida, no ya la policía, en general, la sociedad en general está tan concienciada que muchas veces se nos cuelan intervenciones que pasan por violencia de género porque quien llama es una mujer y luego no tiene nada que ver con violencia de género. Hasta ese punto estamos concienciados. Hasta el punto de que nos dicen, no, es que esta mujer está llorando y le ha pegado el marido. Hablas con ella, no, es que yo lloro porque es que a mi marido le han robado el coche. Real. Quiero decir que hasta ese punto estamos concienciados que a veces vemos llorar a una mujer y damos por supuesto que ha habido detrás un caso de violencia de género. Y en el caso de los más jóvenes, sobre todo, no tengáis ninguna duda de que la información la podéis recibir. El hecho de acudir a una comisaría, Guardia Civil, comisaría, no implica necesariamente que tengáis que denunciar. Denunciar es un derecho que tenéis. En el caso de que os veáis en una situación de la que estamos hablando, del tema que nos compete hoy, violencia de género. Denunciar es un derecho que tiene la persona, no es una obligación. Sin embargo, cuando la policía tiene conocimiento de un hecho de violencia de género, sí que tiene la obligación de intervenir.
Intervenir significa, y se le debe explicar a esa persona, a esa víctima, a esa mujer, significa que tenemos que dar cuenta al juzgado de esa situación y de actuar como corresponda según las circunstancias. Y la víctima tiene que saberlo. No le podemos decir a la víctima, no denuncies, no te preocupes, aquí no pasa nada. No. Usted tiene el derecho a no denunciar, pero yo tengo la obligación de intervenir. Y voy a intervenir de esta manera. Quiero terminar ya. Mi resumen sería sobre este tema que estamos por la labor de ayudar a las víctimas, siempre, de dar un paso más de lo meramente exigible, no os quepa duda. En ocasiones damos un paso más de lo meramente exigible porque consideramos y porque creemos que es nuestra obligación, pero tenemos bastantes dificultades. Todos tenemos dificultades y hay dificultades. Y a pesar de esas dificultades, no significa que abandonemos a la víctima. Lo que pasa, vuelvo a repetir, que esas dificultades nos impiden muchas veces poder aclarar la situación en ese seguimiento que tenemos obligación de hacer a determinadas víctimas. Nada más. Muchas gracias. Finalmente, cerrada la mesa redonda, doña Cira García Domínguez, es magistrada, juez desde el año 2013 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Albacete, único juzgado con competencias exclusivas sobre esta materia en toda la comunidad autónoma. Ocupó el cargo de delegada del Consejo de Poder Judicial en materia de violencia de género en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Forma parte de la Asociación Mujeres Juezas Españolas, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo y sensibilización de la ciudadanía en general y las juezas y jueces en particular sobre la necesidad impostergable de la defensa de los derechos humanos. Coordina además la Comisión de Igualdad de Violencia de Género de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Ha participado, aparte de su actividad como magistrada, ha intervenido en distintas actividades desarrolladas por las universidades de Castilla-La Mancha, el Colegio de la Abogacía de Albacete, de Barcelona o de Córdoba, así como distintas actividades formativas en materia de violencia de género impartidas por el Consejo General del Poder Judicial. Y también ha colaborado en jornadas formativas a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Ha recibido reconocimientos por su gran labor en la lucha contra la violencia de género. En concreto, en el año 2015 recibió por la delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha el premio Menina y en el 2016 fue reconocida por el Ayuntamiento de Albacete como mujer en el ámbito de la función pública por su actuación judicial frente al juzgado que dentro de poco va a abandonar. Bienvenida, Cira, y muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Yo también, con un sentido del humor, no he venido aquí a decir que los jueces y las juezas lo hacemos todo bien, porque si no me levanto y me voy. O sea, no vengo a decir que lo hacemos bien y creo que si algo sirve en estos espacios es para hacer autocrítica. Yo respeto todo lo que se ha dicho aquí en la mesa, pero discrepo profundamente de muchas cosas y creo que estoy en el derecho de hacerlo. Si de todas maneras hubiera que escuchar a alguien, yo sentaría aquí una víctima y la preguntaría si realmente todo ha sido tan perfecto como se está contando aquí, porque evidentemente hay una implicación, hay un trabajo diariamente, yo lo sigo desde Albacete con la unidad, pero hay todavía cosas de las que tenemos que seguir trabajando y mejorando. Y yo creo que si tenemos o partimos de que lo tenemos todo hecho, mal asunto. Yo así lo digo. Si yo creo que hago todo bien, pues entonces no doy ni permiso a equivocarme y aprender de ese error. No podemos aprender de los errores, porque eso tiene unas consecuencias. ¿Podemos equivocarnos? Por supuesto, faltaría más. Yo la primera. Yo creo que está aquí Cristina, la inspectora, y sabe que muchas veces se nos dan situaciones que no solemos controlar.
Yo no estoy tan contenta con la actuación de mis compañeros y compañeras jueces y juezas, ni tampoco con muchas actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo voy a decir aquí porque para eso estoy aquí y porque soy así. Si no, vuelvo a insistir, me levanto y me voy. Me llama mucho la atención que todo el discurso ha girado en torno a la víctima, víctimas de modelo, víctimas de no modelo, y el agresor. Porque aquí no se ha hablado del agresor, que es el agresor. Se ha cuestionado que si las víctimas denuncian varias ocasiones y van al juzgado y que bueno, hay que indagar. Bueno, pues quizás hay que indagar porque una víctima retira la denuncia, porque quizás uno de los motivos es la falta de confianza en el sistema judicial o en el sistema policial. Y eso es tan real como la vida misma. Yo tengo un defecto o una virtud y es que pregunto demasiado. Y a veces yo creo que no es tan bueno preguntar porque me entero de muchas cosas que a veces no me gustan, pero precisamente porque llevo, no desde el 2013, desde el 2012 al frente de un juzgado de violencia, pues tengo ya, con todo el respeto, mucha calle. Pero no mucha calle para decir aquí que lo hago todo muy bien y soy una jueza extraordinaria y maravillosa y que dicto todo bien y que mis víctimas están todas contentas. No, seguramente hay mujeres que han salido de ahí diciendo que las he tratado fatal. No lo hice nunca con intención, pero seguramente en muchas ocasiones no tuve paciencia, no fui suficientemente respetuosa y no las di un trato digno. Porque eso es una realidad que existe y la violencia institucional existe. Y la violencia institucional está recogida en el Convenio de Estambul y está acogida en la Ley Autonómica de Castilla-La Mancha. Y lo que no se nombra no existe. Y perdonen, pero existe la violencia institucional. Miren hasta dónde llega que los jueces y las juezas nos han dado una guía de buenas prácticas para la toma de declaración, que nos dieron una en el 2018 y nos han vuelto a recordar una actualizada, porque había una guía de buenas prácticas que eran de tan buenas que nos aplicaban. Y esto es una realidad. Estoy convencida que muchos y muchas de mis compañeros ni se han leído esta guía, no la de ahora, que lleva como 4 días, sino la del 2018. Y esto es realmente así. ¿Que hay jueces y juezas que lo hacen estupendamente? Por supuesto. Pero también, y ahora hay un pequeño problema, ya se hacen muchas declaraciones por videoconferencia y se queda grabado, y lo que se queda grabado se ve. Y se siguen viendo declaraciones de mujeres y víctimas de pie, en una sala de estrados como estoy yo ahora mismo aquí y la víctima ahí, informándola en estos términos. ¿Sabe usted que como víctima tiene usted derecho a personarse en la causa como acusación particular, que si usted no lo hace lo hará en su nombre el Ministerio Fiscal? Y puede usted ejercitar su derecho a la reparación e indemnización. Si la ley habla de un derecho de información, pero una información ajustada a las condiciones de la víctima. ¿Ustedes creen realmente que una víctima que llega a un juzgado a declarar que es un entorno absolutamente hostil está en condiciones de entender lo que es, bueno, primero cualquier persona que no es licenciado en Derecho, que es personarse como acusación particular, que es ejercitar acciones penales por el Ministerio Fiscal? No saben absolutamente nada de esto, es que ni tienen que saberlo. Pero es que esto se sigue haciendo. Y esto es así, aquí habrá compañeros, habrá usuarias, habrá víctimas y lo pueden decir claramente y bien claro, y ya está. Y aquí no nos venimos a decir cosas que hay parte que sí se hace, pero hay parte que no. Y así es como se avanzan las cosas, porque si no, no podemos adelantarnos. La guía de buenas prácticas, que vuelvo a insistir, recoge muchas normas del Estatuto Jurídico de las Víctimas, porque a mí me llama mucho la atención cuando las víctimas han sido las grandes olvidadas del sistema judicial. Siempre los derechos han figurado en torno a los imputados. Imputados, investigados, denunciados. Los investigados siempre han tenido muchísimos derechos, los procesados, los condenados, los encausados. Las víctimas eran las grandes desconocidas. Pero es que cuando se cambia la posición del derecho penal y se centra en la víctima, con un concepto victimocéntrico, pero no porque lo diga el legislador español, es que lo dicen ya las directivas comunitarias, y establece que España tiene que transcribir y transponer una directiva comunitaria protegiendo los derechos de las víctimas sin condición. Es cierto que cada víctima tiene unas circunstancias concretas, sí, pero los mismos derechos, los mismos. Y creo que nadie es quien para decir si una víctima es víctima de modelo o no es víctima de modelo. El concepto víctima, pues bueno, puedo estar de acuerdo en Paula en que a lo mejor no es el concepto más adecuado, pero es el que hay, desde el punto de vista el que manejamos. Pero evidentemente, en cualquier caso, como siempre le digo a Cristina, el marrón lo tiene el juez o la jueza. O sea, yo creo que a una mujer no se la tiene que cuestionar cuando va a dependencias policiales. Y se han interpuesto 5 denuncias, creo que de las competencias del policía hacer una labor para ver si esta mujer está mintiendo en algo. Es que sinceramente y con todos los respetos, creo que al policía no le importa. O sea, que coja la denuncia, que haga las investigaciones oportunas, que reseñe a los testigos, que filie a quien sea y que el juez decidirá, porque esos juicios no le corresponden a la policía. Yo con todos los respetos. Que podemos estar de acuerdo, a mí me ha pasado con Cristina, mira, Cira, te mando un atestado, a ver esta señora, yo lo que cuenta, pues vale,
pero ¿quiénes somos? Perdone, con todo los respeto, yo es que discrepo absolutamente. Otra cosa es que esta señora esté contando, pues que sea una persona que tiene una enfermedad mental, una esquizofrenia, y esté contando, pues eso, una historia de ondis. Bueno, de acuerdo, pero si una señora va y cuenta y ha interpuesto 20 denuncias, ¿y qué? Pero si el observatorio lo ha dicho, nos lo dice aquí, que cuando hay denuncias previas, que indaguemos por qué se han archivado, porque seguramente a lo mejor es porque sigue viviendo con el agresor, a lo mejor es porque tiene dependencia emocional, a lo mejor es porque no es capaz por sus hijos de enfrentarse a un sistema o a un procedimiento judicial. ¿Todas esas cosas se preguntan? No. Decimos que como ha denunciado 5 veces a la misma persona, a lo mejor es que está mintiendo. Yo creo, y con todos los respetos, falta perspectiva de género, y lo digo con toda la honestidad, porque creo que si yo cojo una víctima que ha puesto 6, alguna tengo con 7, con 7 parejas diferentes, y llego ahí y le digo, no, mire señora, ya la 7ª vez cuando las conozco ya con el nombre, que viene usted, es que no me la creo. Pues no, vamos a ver qué está sucediendo ahí. A lo mejor habrá una mujer que tenga como deporte nacional ir a denunciar y se levante por la media y diga, venga, hoy estoy aburrida, me voy a denunciar a la comisaría. Pero realmente los que estamos aquí, o las que estamos aquí, tenemos claro que es fácil para una persona ir a una comisaría y contar un rollo, denunciar porque le apetece ese día. Vamos a ver, yo creo que esto hay que tener un poco de sentido común, salvo que sea, pues efectivamente una mujer que está afectada por alguna enfermedad o trastorno y bueno, vaya a la comisaría pues como el que va a comprar el pan a presentar una denuncia, pero esto no es la realidad. Y presentar esa realidad, de verdad, no creo que es la que nos representa. ¿Que hay víctimas que no denuncian, están en situación muy vulnerable y grave? Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Pero llegamos hasta donde llegamos y, en cualquier caso, la responsabilidad la tiene el juez. Yo echo de menos, y lo voy a decir aquí delante porque creo que es donde hay que decirlo, atestados que vengan a veces completos y bien hechos. Aquí siempre la última agresión. A lo mejor hubo otra la semana pasada donde hay un parte de intervención. Eso no se aporta en el atestado. Si los niños llegan y están debajo de la cama, no se reseñala en el estado en que están los niños. Muy poco atestado recogen el daño ambiental, la mesa rota y las puertas arrancadas. Muy pocos atestados. Cuando ha sido la vecina del tercero, por favor, fíjemela, o si no me la quiere citar, pues a veces tenemos que ofícieme, cíteme al testigo. No venimos que hacemos todo muy bien. Pues no, como tampoco los jueces y las juezas lo hacemos bien. Y Cristina podrá tener diferencias y esta señora podrá tener diferencias con los jueces porque es que somos humanos y no tenemos una actuación impecable, yo la primera. ¿Qué dice esta guía? Que vuelvo a insistir, la tiene a disposición del Consejo General del Poder Judicial porque, bueno, pues no estábamos haciendo las cosas bien, porque cuando se dan protocolos y guías es porque hay personal o funcionarios o profesionales o jueces o juezas que no tienen muy claro cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, ¿qué dice? Pues dice... ¿qué pasa con esta violencia institucional que está castigada y está penalizada? Dice en primer lugar que es la victimización secundaria y es incrementar, es decir, el procedimiento judicial, la administración de justicia o el sistema policial no se puede convertir en una nueva fuente de sufrimiento social, económico, jurídico a una víctima. Dice, no puede tratarse a las víctimas haciéndolas sentirse culpables de ser víctimas. Esto lo dice la guía, que no son conceptos que me estoy inventando yo. Dice, las víctimas no pueden vivir en un síndrome de Estocolmo, que les haga sentir culpables y secuestradas por la idea de que han hecho algo mal y está justificando el maltrato. La víctima no puede entrar en un peregrinaje judicial, esto es un tema que nos preocupa y mucho. Están continuamente derivadas, no solamente a nivel de instituciones o administraciones, sino también a nivel judicial, ¿vale? Pues las toma declaración primero al juzgado de guardia, luego el lunes tienen que ir al juzgado de violencia, al juicio rápido. Eso es una cosa que ocurre, es un peregrinaje. Luego tienen que ir al médico forense, luego cuando se divorcian tienen que ir al equipo psicosocial. Esto es real, es un peregrinaje. Dice, la ansiedad de las víctimas no puede incrementarse con más ansiedad como consecuencia de ese maltrato institucional. No se les debe cuestionar la veracidad de lo que cuentan. A un investigado no se le cuestiona. El investigador te cuenta el rollo más rocambolesco del mundo y se coge la declaración y nadie cuestiona al investigado porque como tiene derecho a mentir, ¿vale? Dice, la víctima no puede dar marcha atrás a raíz del maltrato institucional. Yo estoy convencida que si a muchas mujeres se las pregunta por qué no denuncian una situación de violencia de género, yo podría dar una serie de circunstancias. Hay algunas mujeres que creo que sí normalizan la situación de violencia y no son conscientes de que están en un clima de violencia. Muchas tienen miedo a su entorno familiar o el entorno del agresor. Muchas quieren olvidar y cuanto antes terminar con este asunto, no quieren enfrentarse al sistema judicial. Pero muchas seguramente tengan desconfianza en el sistema judicial y el sistema policial. Yo así lo digo.
Dice la víctima supone dejarlas solas. Se ha hablado de la soledad en que se encuentran las víctimas. Es cierto, las víctimas se encuentran solas, se les concede un derecho de acompañamiento que antes de estar recogido en la ley del Estatuto Jurídico de la Víctima me consta que había jueces y juezas que no dejaban que pasaran acompañadas. Yo esta cosa nunca la he entendido, o sea, no ha tenido que venir la ley de 2015 a decirme que la víctima puede estar acompañada. Creo que es de sentido común que si una mujer viene acompañada de una amiga que no es testigo ni va a intervenir para en el procedimiento, que se siente detrás y que se siente acompañada, no tiene absolutamente ninguna cuestión mala. Bueno, pues me consta que había compañeros y compañeras que no les dejaban entrar. Bueno, ya les han tenido que decir que tiene derecho al acompañamiento de la víctima. La buena organización. A ver, está claro que si tuviéramos juzgados de violencia específicos, con un servicio de guardería y con una sala para juguetes de los niños, pues todo sería estupendo y extraordinario. Es cierto que tenemos los recursos que tenemos, pero no podemos ampararnos en la falta de medios para dar. Y a veces las mujeres se tiran horas esperando en archivos, en habitáculos pequeños y, lo más grave, sin saber a qué están esperando. ¿Vale? Yo puedo no tener un juzgado con una sala especial para una víctima, pero sí puedo hacer una cosa que es de sentido común, que también dice la guía, que nos identifiquemos, ¿vale? Hay muchas mujeres víctimas de violencia de género que cuando van a un juzgado y les pregunta quién les ha tomado declaración, no saben quién les ha tomado declaración. Eso sin hablar de la buena práctica de algunos juzgados, buena práctica en sentido irónico, de que es el funcionario el que las toma declaración. Y esto es real. Entonces, cuando tú llegas y a la víctima y haces una cosa que es muy importante, y se habla aquí, el contacto visual, le dices, mire, yo soy Cira, soy la magistrada que voy a llevar su asunto, la jueza que va a llevar este asunto, yo estoy al corriente de su situación y soy la que... Esa persona ya sabe. Luego a mí esto me hace mucha gracia porque es verdad que luego con las abogadas dice, a mí me dijo Cira, porque claro, a mí ellas me identifican como la jueza. Pero es que esto no se hace, y ya no digamos con los niños y las niñas. Yo he visto exploraciones a niños y niñas donde el juez estaba con la toga y el niño sentado ahí. Y nos ha tenido que decir en la guía, por favor, que el juez se sienta al lado del niño y la niña, o la jueza, por la proximidad temporal. Que no se enfrenta a preguntas como diciendo, ¿papá te pega o Pepa? Bueno, es que eso lo han tenido que decir. Es que yo no me lo estoy inventando nada, que esto viene aquí. Hay que buscar la confianza con el niño, hay que buscar la proximidad espacial. No hay que invadir su espacio. Por supuesto, que ninguno de los profesionales vayan con toga, que se identifique en todo momento a las personas que están en la sala. Hombre, si yo tuviera el juzgado piloto de Las Palmas, el del juzgado de violencia en la infancia, pues yo sería esto estupendamente. Tendríamos hasta un funcionario que baja, recibe al menor y esto. No tenemos esto, de acuerdo. A ver, que yo ahora estoy en un juzgado con dependencias nuevas, pero he estado en un juzgado aquí de pueblo y he estado en Albacete, que evitar la confrontación del agresor con la víctima a veces era pues como el camarote de los hermanos Marx, pasaba para atrás, pasaba para adelante y a veces no podíamos evitar que incluso se juntaran, porque nos ha pasado. Porque uno de los derechos es evitar la confrontación del agresor y la víctima. Pero es que todavía siguen pensando que evitar la confrontación con el agresor es poner una mampara. Pero si es que esta señora está escuchando a este señor la voz, una víctima me dijo, y un caso además muy serio, es que huelo el suavizante de la ropa, lo percibo. Entonces parece que evitar la confrontación, ponemos un biombo y vamos ahí pegado. Es decir, que yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas, por supuesto, que tenemos las limitaciones que tenemos, por supuesto que las tenemos, pero desde luego hay una cosa que la guía habla y que la ley del Estatuto Jurídico de la Víctima lo habla. Es que no estamos hablando de palabras con significación psicológica, es que lo dice la ley. Habla del respeto a la víctima, habla del buen trato, habla de la dignidad a las víctimas. Habla del derecho al acompañamiento, a evitar la confrontación, a evitar que tengan que declarar y hacer actuaciones en varias ocasiones. Si hay la posibilidad de que sea atendida por una persona del mismo sexo, un profesional, lo pide que así sea. Yo no tengo ninguna duda que hay víctimas que se sienten cómodas con agentes hombres, no tengo ninguna duda, y que les han tratado, pero hay víctimas que por la naturaleza del delito, porque son delitos de libertad sexual, por simple pudor, quieren contárselo a una mujer, por lo que sea. Es decir, que yo lo que quiero, y ahora sí quiero abrir un punto de debate, porque creo que si esto sirve es para debatir, no quiero extenderme más tiempo porque creo que esto tiene que ser, pues eso, para poner las cosas sobre la mesa, y desde luego insisto y reinsisto en una cosa que a mí me parece fundamental, y es que tenemos que tener muy claro que estamos tratando con víctimas
con personas que, vuelvo a insistir, el mayor problema que tenemos es que no denuncian, se ha puesto de manifiesto en esta mañana. Las denuncias que llegan al juzgado son la punta del iceberg, no representa para nada lo que hay. La violencia oculta está en más del 70% de casos que no se denuncian, es muy serio y eso es donde hay que poner la alarma. Las mujeres que son víctimas de violencia de género, y se las pregunta, dicen que siempre, y a decir que a lo mejor no se hubieran enfrentado a una denuncia, tienen que vivir continuamente fuera, incluso son las que se tienen que ir de los pueblos, de las localidades, porque los maltratadores se permiten merodear y muchas veces estar haciendo su vida normal. Y vuelvo a insistir, siempre se ha hablado aquí de la víctima, de la víctima, de la víctima. Y el agresor, porque estamos hablando de agresores presuntos, pero agresores. ¿Vale? La víctima es una parte, pero el agresor es otra. Y hay que seguir trabajando también con los agresores. Yo creo que la parte a lo mejor quizás más coja que nos queda en vía de violencia de género, en materia de violencia de género, es trabajar con los maltratadores. Y yo creo que es una asignatura que tenemos pendiente. Entonces, bueno, yo insisto que esto sea un punto ahora de debate para exponer, bueno, con total libertad, como yo lo he hecho, porque creo que para eso estamos, para decir las cosas con respeto, por supuesto, pero con las discrepancias que corresponda y que cada uno, bueno, pues saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Bueno, llega el momento, como dice Cira, del debate. No sé si hay alguien que quiera intervenir, preguntar o comentar. ¿Se me oye? Sí. Bueno, ante todo, darle las gracias a todas, me ha parecido muy interesante. Tengo dos preguntas para la responsable de la EMUME. La primera, la verdad es que me ha llamado la atención y me gustaría saber en qué casos la policía necesitaría saber si llevaba minifalda una chica o la ropa o cualquier tipo de pregunta como esta. Entiendo que será para mí, ¿no? Creo que sí. Entiendo que será para mí, ¿no? Sí, sí. Vale. Pues no sé si en ese caso concretamente, pero el cómo va vestida una persona para según qué delitos es necesario que lo sepamos, porque muchas veces hacemos pues lo que es la reconstrucción de los hechos. Y para hacer la reconstrucción de los hechos, pues también tenemos que ver de qué manera iba vestida, por ejemplo. En qué lugar estaba, si estaba en una escalera, si no estaba en una escalera, si se puso de esta manera, de esta otra. En ocasiones es necesario. Y no es algo caprichoso, no, y mucho menos algo que pretenda ser humillante para nadie. No lo que pasa es que el título es ese y verdaderamente pues llama la atención según cómo se exponga, pero en ocasiones es necesario. Y la segunda, ha hablado también como de que la policía también podría ser víctima. Para mí, desde fuera, que no soy policía, pero soy futura opositora a judicaturas, creo que ese cargo exige esa responsabilidad de decir, es este caso y es algo como más sensible. Entonces me gustaría saber si realmente es una víctima, se puede tratar así, si tiene esa responsabilidad o si puede tratarlo de otra forma. No entiendo. Ha hablado de que la víctima es la mujer maltratada, pero que también la policía a la hora de llevar a cabo la respuesta, sí, pues también es víctima porque tiene que decir una cosa u otra. Cuando has comentado que os sentís muy solos. Supongo que será cuando a veces nos sentimos muy solos, has dicho. A veces uno tiene que tomar decisiones y muchas veces si se siente muy solo, porque se siente muy solo, es una manera de hablar, pero en ocasiones cuando tenemos que tomar decisiones y tenemos que recurrir a otros recursos, valga la redundancia, y es domingo y es fin de semana y tenemos que conseguir un transporte para trasladar a una víctima con 6 niños pequeños y no tenemos medios, tenemos que llamar a un taxi, pero el taxi no tiene silla de retención infantil, ella tenemos que trasladarla a un sitio diferente a nuestra ciudad y eso te pilla a ti solo, y tienes que hacer malabares para conseguir que un compañero te deje una silla de retención infantil, a eso me refería. O en ocasiones tienes que, a una víctima que no tienes dónde alojarla,
vuelve a ser fin de semana o vuelve a ser domingo por la noche, no tienes esos teléfonos y esas instituciones abiertas que están abiertas de lunes a viernes y en ocasiones pues hasta hemos tenido que dejar a una víctima, no la hemos llevado a nuestra casa, pero la hemos tenido que dejar en nuestra sala de espera de la comisaría para que llegara a las 9 de la mañana y pudiéramos hablar con algún recurso social. A eso me refería. La soledad del que está en esa situación y que tienes que tomar decisiones, tienes que resolver de la mejor manera ese caso y a veces pues no tienes a quién recurrir. Cristina, por abrir debate, ¿no? Yo no he dicho que no se puedan preguntar determinadas cosas. De hecho, creo que función es parte policial realizar las preguntas. Ahora bien, el problema es el cómo se pregunta, si se informa a la mujer de te estoy preguntando esto para esto, o sea, hay muchas maneras de preguntar. No es una cuestión de que nos tengamos que sentar. Yo en el centro también pregunto, o sea, es cuando una mujer me cuenta lo que está viviendo y si veo contradicciones, le digo, ya, hace un momento hemos dicho algo, ¿no? O sea, no se trata de que haya una víctima santa, buena, que todo lo vale y que haya que ponerla entre algodones. Ahora bien, yo no soy quien para juzgar, por lo tanto, tengo que informar, le digo por qué le estoy preguntando esto. Sí. Y hay muchas maneras de preguntar, muchas maneras de hacer, muchas maneras de enfrentarse a la víctima. Ni la víctima es santa, ni las mujeres somos buenas por naturaleza. Ahora bien, en nuestro trabajo está sentarnos con profesionalidad y no hacerla sentir que no la estamos creyendo, porque no es mi función, esa es la de Cira, o sea, esa es en otro lugar. O sea, hay que darle la información y si yo le pregunto si tenía minifalda o cualquier otra cosa, le informo por qué le estoy preguntando tal cosa. Sí. Y así me estoy asegurando que no se siente mal, que no se siente cuestionada. Sí. Hay maneras de preguntar, no es no preguntar, evidentemente tenéis que investigar, pero hay maneras de hacerlo con más sensibilidad o con menos, con más cuidado o con menos. Efectivamente, y de hecho, en ocasiones no es que lo preguntemos, es que la víctima te relata, y cuando pasó, sobre todo en temas sexuales muchas veces, pues estaba echada, no sé qué, yo tenía un pantalón corto, por ejemplo, ¿no? Pues eso lo reflejamos, nos hace una idea de cómo han podido suceder los hechos. Ella nos relata unos hechos, pero también, de alguna manera, tratamos en ocasiones, si es posible, y según las circunstancias y el hecho, pues como de reconstruir, pues para tratar de verificar que esto se ha producido de esa manera. Nuestra labor, en primer lugar, es tratar de comprobar que el hecho se ha producido. Es así. Y cuando dice la juez que no tenemos... La jueza. Pues otras veces decía la juez y me corregían. Yo soy la jueza. Que la labor de la policía no es juzgar, nosotros no juzgamos, evidentemente, pero en ocasiones en nuestra investigación, usted hablaba de los, a veces echa de menos atestados completos y precisamente al completar esos atestados, pues en muchas ocasiones hacemos gestiones. Antes me refería, en algún caso, no por el hecho de que una mujer denuncie 1, 2, 3 veces a una misma víctima o a un mismo agresor o a diferentes agresores, significa que esté mintiendo. Y, por supuesto, nosotros nos limitamos a coger esa denuncia, pero en ocasiones, en esa comprobación, en esas gestiones que hacemos, en esas diligencias de investigación, si nosotros determinamos durante la investigación que eso no es cierto, pues lo tenemos que plasmar ahí y actuar como corresponda. Yo me refería a eso, no sé si lo decía por mí, pero me he dado por aludida porque yo he comentado que he puesto un caso que no es, evidentemente, no es el ejemplo de todo lo que pasa, pero también pasa ese asunto y nos ha pasado. Y entonces cuando una mujer viene a denunciar en un periodo de 2 meses 8 veces al mismo hombre por diferentes quebrantamientos de llamadas telefónicas, quebrantamientos de no comunicación, pues hombre, mi labor como policía es tratar de comprobar que esas llamadas se han hecho desde el teléfono que ella dice. Y yo en esa investigación he determinado que eso no es cierto, tengo que reflejarlo, esa es mi obligación como policía. Claro. Evidentemente no es el ejemplo de que esto esté sucediendo todos los días y que cada mujer que vaya a denunciar 1 vez o 2 veces al mismo agresor, porque muchas veces vuelven a convivir, lo sabemos, no hay una medida, vuelven a convivir, se vuelven a repetir los hechos, lo sabemos, incluso se lo decimos a ellas. Valora lo que hay. Si volvéis a convivir, no te quepa ninguna duda que esto va a repetirse.
En fin, un poco lo que hablábamos de la concienciación, de que ella misma sea consciente y asuma que, en fin, no estamos descubriendo nada. Seguramente ella en su interior también lo sabe, pero finalmente, pues por sus circunstancias, vuelve a convivir con ese hombre. Intentamos solventar el problema con la víctima, pero tenemos que recordar que la víctima es la perjudicada, es la persona agraviada. Es que el problema es del agresor, del hombre, pero es que la institución no pone medios para ese agresor. O sea, hay muchos centros de la mujer que ayudan a la mujer. Vale, perfecto, la verdad. Tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, laborales, lo que sea. Pero es que el agresor es el que tiene el problema en su mente. Ese problema hay que erradicarlo con un psicólogo, porque nosotros somos policías, yo soy policía, yo no soy un psicólogo. Entonces, la institución es la que tiene que crear un centro para el hombre, porque yo, al igual que me entrevisto con mujeres, me entrevisto con agresores, con algunos, y lo tengo que decir, porque hay muchos agresores que no puedes llamarles porque sabrían dónde yo me localizo y podrían localizar a esa víctima. Entonces, es el pez que se muerde la cola. Perdón. Entonces, hay agresores a los que no puedo llamar. Entonces, esos agresores, que realmente son los problemáticos y los que tienen en su mente ese poder de control hacia la víctima, tenemos que erradicarlo. ¿Cómo se erradica? Porque, sí, mucha institución sobre la mujer, pero es que hay muchos agresores que están normalizados y que ya se han concienciado que lo han hecho mal, se han resarcido de sus errores y demás, y toman conciencia, van a programas, pero siempre me dicen, hostia Torres, es que yo no tengo a nadie a quien recurrir. Y yo lo derivo al único sitio que puedo, porque los centros de las mujeres son para mujeres, sintiéndolo mucho. Yo, como equipo de violencia de género, yo en la localidad en la que resido, quiero incluirme en la asociación de mujeres, pero en sus estatutos no permiten al hombre. ¿Cómo vamos a querer cambiar una sociedad en pro a la mujer si la propia mujer no nos deja que seamos inclusivos? Tenemos que intentar ayudar al hombre a evitar esa situación. Sí, lo siento, es que esto lo tengo que contestar. Yo también. Los espacios de mujeres son de mujeres. Bastante habéis ocupado los espacios en la historia los hombres como para que ocupéis los espacios de las mujeres. Y las asesinadas son mujeres, no hombres. Y las violadas son mujeres y no hombres. Y las que sufren matrimonio forzado son mujeres, no hombres. Así que hay un largo etcétera. Así que por eso justifica que haya un centro solo para mujeres. Pero es que es más, es que existen asociaciones de hombres feministas. Existen. Porque no las creáis. Los que queréis o necesitáis esos espacios, ¿por qué no los creáis? Las asociaciones de mujeres o los centros de la mujer va aparte, pero las asociaciones de mujeres se crean por mujeres, porque lo han necesitado o porque buscan esos espacios. Los centros de las mujeres se crearon porque institucionalmente se comprobó que era necesario tener un espacio de ayuda para esas víctimas que fundamentalmente son mujeres. Pero eso no significa que no existan hombres maltratados. A ver, los haylos. Y es la violencia doméstica. No, pero me refiero que, y efectivamente, a lo mejor una respuesta institucional debería ser ayudar a esos agresores. Pues no te voy a decir que no. Yo sí. Por supuesto que sí. Posiblemente el problema que nos encontramos desde el Colegio de Abogados, que soy yo, bueno, es que no me he presentado al principio, soy la responsable del turno de violencia del Colegio de Abogados. Vamos a ver, uno de los grandes problemas que nosotros detectamos, una vez ya obtenida incluso una sentencia condenatoria, es que se le condena a 2 años de prisión. Resulta que es reo primario, con lo cual sí puede acceder a los beneficios de la suspensión de la pena. Que entrar tampoco le iba a ayudar en absoluto, pero bueno, el sistema penitenciario podemos hablarlo aparte. Resulta que nos encontramos con que la condición para la suspensión de la condena es que cumpla con los cursos formativos necesarios. Muy bien. Caballero que trabaja de 8 a 6 de la tarde, donde sea. Pero los cursos formativos solo son de 11 a 12 de la mañana, de martes a jueves. Pues es imposible. Es imposible que acuda o que no quebrante esa suspensión y se revoque. ¿Por qué? Porque no puede, tiene que llegar un momento en el que decide
¿qué hace? Cumplo con la pena y voy a los cursitos, con lo cual pierdo el trabajo y, ojo, que cometo un impago de pensiones porque me quedo sin trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿apoyo al agresor? Sí, pero me vais a perdonar. Primero, creo que deberíamos conseguir que desde las instituciones pudiéramos realmente haber reparado primero el daño que se le ha hecho a la víctima. Porque las víctimas, a pesar de todos los recursos que parece que existen, no los tienen realmente, no son tantos, ni tan grandes que puedan abarcar. No hay una reparación real del daño. Y sin embargo, sigue habiendo un maltrato institucional. Ojo, no creo que sea un maltrato institucional ni desde Guardia Civil, ni desde Policía Nacional, ni desde Judicatura o Fiscalía o Abogacía. Creo que no, que el maltrato institucional viene directamente desde el momento en el que se siguen por nuestros poderes políticos lanzando mensajes tales como las denuncias falsas se hacen para conseguir la custodia en la vía rápida, para conseguir la paguita, que a mí me gustaría ver quién vive de esa paguita, a ver qué madre es capaz de pasar un mes con esa paguita y 3 niños a su cargo. Total. Y sin que nadie le esté pasando una pensión de alimentos ni echándole ninguna otra mano económicamente que no sea la propia familia, si es que la tiene. Entonces, ¿ayuda a los agresores? Vale, pero primero vamos a conseguir reparar el daño real que se ha hecho a las víctimas, cosa que no existe. Sí, pero también seguiríamos teniendo robos con fuerza aunque pusiéramos 20 años de prisión. Bueno, yo no digo de eliminar la ayuda a la mujer, digo paralelamente ayudar y concienciar a esas personas psicológicamente de que esa mentalidad... Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, pero los fondos son los que son y si tengo que elegir me voy primero a reparar a la víctima. Ya, bueno, pero hay que trabajar con ellas también. ¿Qué es la víctima? Ni se le puede dar el demanda es el hombre. Sí, pero no podemos tener una policía por persona. Ya, pero habrá que eliminar ese pensamiento del hombre. Pero eso es educación, eso es el ministerio, pero ahí nos vamos al Ministerio de Educación. Perdonadme un momento. El problema, me vais a perdonar porque lo acaparo. Sí. Un segundo solo, Cristina, y ya me callo, de verdad. Me vas a disculpar, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando resulta que a mí me tachan de borde, menuda tal, porque en el parque mi hijo se cae jugando al fútbol porque le han dado una patada, se pone a llorar y viene la madre, ojo, incluso madres, pero sobre todo los padres de, va, levántate chaval, no llores por eso, las niñas son las que lloran. Y cuando voy al padre le digo, si no te importa, mi hijo también llora porque sufre, le duele y lo siente. He tardado 2 meses en volver al parque. Porque no veas la que me cayó. Porque es que ya estás aquí, la feminazi, la no sé qué. Y esos son los mensajes que hacen daño. El problema que tenemos es que no tenemos una educación en perspectiva de género. No estamos sabiendo educar a las generaciones que vienen detrás. No estamos sabiendo lanzar mensajes. Y encima tenemos, con todos los respetos, por si alguien se siente ofendido, tenemos una clase política, que me da igual exactamente igual el lado, porque los tengo a todos en el mismo lado, totalmente irresponsable, que no colabora más que en fomentarlo, junto con los medios de comunicación. Entonces, el problema de los agresores lo tenemos en la educación, y creo que se puede resolver en educación, no ya en sede judicial o cuando ya son agresores. Y ya me callo. Iba a decir que al margen de que los medios son los que hay y que evidentemente a la hora de elegir se elija en pro de las víctimas, no está de más que pensemos, que se nos plantee, que planteemos, las instituciones puedan plantear la posibilidad de crear a lo mejor pues, ese tipo de centros que comentaba el compañero, sobre todo para esos agresores que tienen la voluntad de acogerse a ese posible, a reinsertarse, porque seguramente
con esa voluntad que puedan tener, seguramente lo van a conseguir. El que no quiere no se va a acercar, pero el que quiere acercarse, que tenga esa posibilidad. No existe ese recurso, pero podría existir. Antes no existían los centros de mujeres y se crearon. Y otros recursos que se han ido creando posteriormente. Pues a lo mejor es una manera de que planteemos, y al fin y al cabo este pequeño foro sirve para que podamos plantear eso, pues bienvenido sea. No es nada descabellado, sobre todo para los que se quieran acoger. ¿Alguna otra intervención? Ya te lo digo. Yo es que creo que más importante que reinsertar a un maltratador, creo que es mucho más importante poner un psicólogo o una psicóloga para los niños que han tenido que pasar por toda esa situación, que tampoco lo tienen gratuitamente. Y creo que es mucho más importante eso que la reinserción de un maltratador, etcétera. Porque los niños no lo tienen. Tú vas a un centro de la mujer y la mujer maltratada tiene una psicóloga que la pobrecilla está saturada, saturado y bueno, y cuenta con muy pocas herramientas para poder ayudar a esa mujer maltratada. Pero es que los niños, niñas, no tienen nada, porque tú vas ahí, es tu hijo el que ha pasado por todo, y aunque sea mayor de edad, no tiene un psicólogo gratuito ni nada por el estilo que le pueda ayudar a volver a encaminar su vida, a encauzar su vida, sin tener ese trauma de la infancia, que por cierto pesa mucho y te influencia mucho, y ya está. Están las oficinas de atención a las víctimas, donde hay un psicólogo para las víctimas, y el hijo, el menor, también se considera víctima. Pero en todo caso no, es compatible una cosa con otra, porque nuestro interés, el interés social que debemos tener en que se reinserte un agresor, no está tanto por el bien del propio agresor, sino por el bien de la sociedad y de las mujeres con las que se va a relacionar posteriormente. ¿Entiendo? Es compatible una cosa con otra. Buenas tardes. A ver, a nivel regional ya existió un programa que se llamaba Vitruvio, que trabajaba con la intervención de los agresores, pero no funcionó. En los centros de la mujer atendíamos, derivábamos a ese programa, si había, vamos, más que derivar, darle información de ese programa, pero no funcionó. Yo, en los años que duró el programa, tan solo atendía a una madre. ¿Pero por qué no funcionó? ¿Por qué no iban? Porque no había demanda. No había voluntariedad de participar en el programa. Son voluntarios y los hombres, por lo menos a mí también me ha pasado, uno solicitó la información porque su mujer le obligó. Yo le di toda la información, fue a una sesión, porque él no era consciente que estaba cometiendo un delito. A lo mejor. Y luego, respecto a la intervención psicológica con menores, también hay un programa, y ese sí que es actual, que está funcionando, del Colegio de Psicólogos en colaboración con el Instituto de la Mujer, el programa de intervención psicológica con menores. Entonces, bueno, esos programas de los que se están hablando o han estado y no han funcionado, o realmente sí que existen. El programa Vitruvio era, ¿no? Yo sí tuve ocasión de conocerlo a raíz de varias intervenciones que hice dentro del centro penitenciario en Ocaña. Y había varios compañeros que sí que daban información allí al respecto, sobre todo si había agresores en prisión. El problema que yo le vi al programa de Vitruvio no es que no hubiera demanda, que seguramente no la hubo, pero es que se ocultó tanto que era imposible que hubiera demanda. No se facilitaba la posibilidad de que hubiera esa demanda. Entonces, el problema está en que habrá muchos hombres, exactamente igual que hay muchísimas mujeres, que no se identifican como agresores, no se identifican las mujeres como víctimas. Yo en mi despacho y en guardias, en Guardia Civil, en Policía Nacional, en juzgados, he asistido a muchísimas víctimas mejor dicho, muchísimas mujeres que me miran y me dicen, no te confundas, yo no soy víctima. Digo, pero tú no eres víctima, ¿por qué? Porque yo no soy víctima de violencia de género, yo no soy de esas que dicen en la tele.
Entonces, el problema a lo mejor es que no hemos sabido comunicar correctamente qué es ser víctima, que eso lo estamos aprendiendo y cada vez lo vamos mejorando, pero a lo mejor es que no hemos sabido identificar lo que es un agresor de violencia de género. A lo mejor es que no hemos sabido dar la información, o a lo mejor es que no interesa dar la información porque no da votos. Entonces... a ver, yo sí que cuando nosotras registramos la información, sí veo que registramos la información de nuestras víctimas, pero tenemos que poner el nombre y apellidos del agresor. Entonces me doy cuenta de agresores que sistemáticamente repiten relaciones violentas con otras víctimas futuras. Por lo tanto, entiendo que estés diciendo que es necesario la intervención con hombres condenados por violencia porque repiten relaciones violentas y por lo tanto lo entiendo. Ahora bien, y quizás antes te contestó un poco encendida la feminista que hay en mí ante lo de formar parte de asociaciones de mujeres. Pero una cosa es que se intervengan con hombres, y sois los hombres, y los hombres en la autoorganización propia, y organizaros y reclamarlo. O sea, es reclamar espacios de trabajo con agresores condenados. Lo que no se puede es que en el momento en que haya que distribuir fondos, se mermen fondos de violencia, de prevención y reparación de las víctimas para los agresores. Porque eso ha ocurrido. Entonces, tiene que ponerse un límite, y el límite está en garantizar la reparación de las víctimas. Y como decía Ainhoa, o sea, yo no conozco ninguna mujer que con 426 euros de la RAI vaya a tener una vida digna. Entonces, reparamos realmente, y realmente sí que hay ayudas de verdad, porque la ayuda de la RAI no es ninguna ayuda de verdad para superar la situación, o mal vamos. Y es que tiene que haber espacios con hombres, pues reclamarlo. Oye, ojalá lo consigas. Eso sí, bueno, no tú, digo en general, ojalá se consiga. Ahora bien, ni un euro menos para la protección de las víctimas. A ver, yo sí que quería hacer un comentario respecto a la clase política irresponsable. No es que me dé por aludida, pero yo sí que creo en la clase política como instrumento de transformación social. Es el instrumento que tenemos. Lo que pasa es que como en la clase política, judicatura, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay personas. Entonces encuentras personas que desarrollan su profesión o su área de una forma X, y hay personas que la hacen de una forma Y. ¿De acuerdo? Entonces, sí que creo que en estos foros hay que cuidar mucho los argumentos. ¿Sí? El día de ciudadanos adultos, y no, en ellos, o sea, de lo que le transmitamos, va a depender mucho de la carga que se lleven. Influimos mucho, entonces hay que tener cuidado. Y luego quiero agradecer a Cira por su sinceridad y su valentía, porque yo sí que pienso como ella. Esto es un espacio de autocrítica, y los que hemos trabajado o trabajamos con violencia de género, pues hay veces que hacemos las cosas mal, hay veces que las hacemos bien, y hay personas que las hacen mal y hay personas que las hacen bien. Pero si nos podemos llevar a casa una suma, o sea, como una idea de que hay gente que trabaja muy bien, por supuesto, y la gente que trabaja menos bien debe de aprender. Yo voy a hacer un ruego aquí. Activar. Hay que insistir en refrescar los protocolos, ¿vale? Porque ahí radica, hay mucho desconocimiento en todas las áreas, y es fundamental que los protocolos estén claros para saber cómo actuar y para tener una seguridad, la guía de la que hablaba, por ejemplo. Activar los protocolos y comunicarse desde distintas áreas, porque la violencia de género sigue subiendo y es un problema que atañe a las mujeres. Además, vivimos en una sociedad estructuralmente patriarcal donde ese problema de que no se identifiquen como víctimas es normal. Yo lo veo lógico en una sociedad en la que tú difuminas cualquier machismo, cualquier subordinación, porque es que estamos educados acorde a unos roles que hacen que te lleve a dudar y a insignificar. Entonces yo sí que hago ese ruego de autocrítica, por favor, comunicación entre distintas áreas y refrescar esos protocolos para que revierta donde tiene que revertir. Cierto. Ya está, gracias. Respecto al encuentro de la mujer,
gestionáis si llega una mujer que hay evidencias claras de que es víctima de violencia de género, pero no quiere denunciar policialmente? Nosotras respetamos las decisiones de las mujeres, ofrecemos toda la información que entendemos que tiene que tener, intentamos enganchar a la mujer. Yo intento, si me consulta a mí, intento derivarla con el área psicológica para que haya un trabajo importante. Si el caso es extremo, grave y demás, hablamos con Policía Nacional. De hecho, nuestra relación con Cristina y con el equipo es muy óptima y cotidiana, pero no interponemos denuncias ni actuamos de oficio. Vamos, que no todas las mujeres que dicen que han sufrido violencia se comunican a Policía Nacional para actuar de oficio, porque si no estaríamos expulsándolas del sistema. En el momento que han entrado por la puerta del centro, lo que se quiere es atraerlas, que se sientan cómodas, que se sientan protegidas, que sepan que vamos a respetar sus decisiones, que es un espacio confidencial, que vamos a respetar su decisión, porque, insisto, lo he dicho en la exposición antes, son mujeres mayores de edad que deciden lo que quieren, y que tengan toda la información para que en el momento oportuno, cuando sea su clic, su momento, que os lo he dicho antes, cada mujer tiene un momento determinante, interponga denuncia, pero el objetivo no es la denuncia en sí mismo, el objetivo es que salga del ciclo de violencia. Si sale del ciclo de violencia sin denuncia, mira, mejor para todos, o sea, no pasa nada, no todo se soluciona en los juzgados, el objetivo es que esa mujer se empodere y salga de un ciclo de violencia, a través de la denuncia o a través de una separación ordinaria o a través de sus propios medios o a través, o separación ordinaria o a través de denuncia, pero no, el objeto no, el fin no es ir al juzgado a denunciar sí o sí, el objeto es el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres para que salgan de los ciclos de violencia. Bueno, me dicen... ¿Se le considera víctima de Biogen? Nosotras, desde hay una resolución de la Secretaría de Estado de hace 2 años y en el Instituto de la Mujer desde antes, donde se pueden emitir acreditaciones de las condiciones de víctimas a título meramente administrativo. Y sí, lo registramos esa violencia oculta que existe. A vuestro nivel policial no es víctima de Biogen, pero a nivel administrativo, en cuanto a ayudas y recursos, sí podría acceder a través de informes preceptivos y de acreditaciones correspondientes, que en Castilla-La Mancha le corresponde al Instituto de la Mujer. Bueno. Entonces, esa víctima que es administrativa, aunque no sea policial, porque nosotros no tengamos conocimiento, ¿cómo se le protege? Pues sí, a ver, si nosotros valoramos riesgos, se derivan a recursos de acogida. Si valoramos un riesgo importante, en mi caso, en Toledo, capital, pero entiendo que en el resto de casos de centros igual, se habla con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que le corresponden. Pero hay situaciones. Para mí, violencia económica es violencia de género. Para mí, para el Tribunal Supremo. Yo hago informes para acreditar a nivel administrativo por violencia económica, por impago de pensiones. ¿Sabes? Y eso no tiene que pasar por vosotros necesariamente, puede pasar de otras maneras. Hay mujeres que no están en un ciclo de ruptura, que no están en un momento de ruptura. El ciclo de violencia, todos lo conocéis, es un círculo, pasa por fases, cada mujer está en fases diferentes y en momentos diferentes vitales, tenemos que respetarlo. ¿Cómo se le protege? En función del riesgo que nosotros valoremos, que recurso de acogida, comunicación con policía, nosotras mismas, con seguimientos, como la experiencia nos da a entender y como podemos, efectivamente. Al hilo de lo que dice Paula y lo que estabas diciendo tú, es que está claro que efectivamente cuando hay denuncia, pues la protección es más eficaz. Eso es así. Eso es así. Lo que pasa que también es cierto que no todas las mujeres están preparadas para denunciarlo. Lo hemos hablado desde múltiples ámbitos y tiene que llegar el momento, porque si denuncian y no están preparadas, eso no va a ir a nada. Porque se van a derrumbar en sede judicial o porque se van a desdecir luego y entonces pues es peor el remedio que la enfermedad, está claro. Que es evidente que cuando hay denuncia se reduce y orden de protección se reduce exponencialmente el riesgo de sufrir otra agresión o de que acabe, después del momento crítico sí, porque la realidad es que las víctimas mortales, la inmensa mayoría no han denunciado. Y eso es un hecho. Y eso es un hecho. Después del momento crítico, porque en el momento de la denuncia, pues, claro, se empieza a complicar la cosa. Yo de todos modos quería comentar respecto a lo que se estaba hablando antes, ¿no? Solo 2 puntualizaciones. Hablabas tú de un caso de un agresor que para reinsertarse y tal quería buscar ayuda en una asociación de mujeres. No sé qué ayuda... No.
en algún centro. Es que yo creo que no es el entorno que él necesitaría. Pero sí que es verdad que hace poco hemos tenido una formación, que tú estabas también, y se planteó esa posibilidad, ¿no?, del trabajo con los agresores, y nosotros que trabajamos en protección, pues es que muy posiblemente no hemos sabido hacer, todavía estamos lejos de identificar bien algunos aspectos de los agresores. Y efectivamente, a lo mejor el trabajo con agresores haría que algunas muertes se pudiesen evitar. Sí, totalmente. Lo que pasa que efectivamente yo creo que ahora mismo no existen esos espacios, quizá hay que crearlos. No creo que eso tuviese que determinar que se vayan a quitar esos fondos No, ¿por qué? Porque es que de hecho de entrada son partidas distintas, ¿eh? Es que partirían además de sitios distintos. Ojalá. Claro, es que no hay que contraponer, no es que si se destinan fondos en eso, se van a mermar los fondos para la reparación de las víctimas. No, es que no tiene por qué. No tiene por qué. O sea, si entramos en la trampa esta de pensar que si abordamos ese problema es que nos van a obligar, o sea, nos vamos a ver obligados a tener menos fondos para la reparación de las víctimas, no, es que es lo que no hay que consentir. Efectivamente, eso es lo que no hay que consentir. Pero a mí lo del trabajo con los agresores me parece interesante. No me parece descabellado. Yo soy profesora de secundaria. O sea, si yo pensara realmente que un chaval de 17 años no va a cambiar, no puede cambiar, como he oído por aquí, es que cierro el chiringuito, me dedico a otra cosa, me dedico a la copla, yo qué sé. O sea, claro, o sea, hay agresores y agresores, todos. Y habrá gente. Claro que puede haber casos en los que se pueda cambiar. Claro que sí. Bueno, vamos dando fin a la mesa redonda. Muchísimas gracias a las que lo componen. Muchísimas gracias por vuestra intervención y por vuestra información, y espero que esto sea solo, o por lo menos para mí, el inicio de una bonita relación entre todos los cuerpos y todos los operadores que intervenimos en la violencia de género. Muchísimas gracias a todos por asistir. Bueno, me han dejado, antes de que os levantéis, y ya cuando os levantéis nos vamos todos, me han dejado sola ante el peligro las autoridades universitarias para que haga yo la clausura de la jornada. He estado en la inauguración y me han dicho, no, la clausura tú sola. Bueno, ellos tienen ahora clases y otras labores y les he dicho que no hacía falta que me acompañaran. Pero sí que quiero agradecer, primero, que me ha encantado ver la sala llena, que esta sesión de la tarde, la mesa redonda, me ha parecido súper enriquecedora, que me encanta ver a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mezclados con los futuros abogados y abogadas y jueces y juezas, y quién sabe qué deriva llevará vuestro futuro laboral. Espero que hayáis aprendido de gente que trabaja día a día con la violencia de género. La idea que yo me llevo es que, bueno, es algo que llevo pensando desde el primer día, es uno de los delitos más complejo que yo he visto, que cada mujer agredida y cada agresor, cada caso es diferente, y que hace falta que todos trabajemos unidos para que esto para que empecemos a poner punto y final, y trabajemos con la esperanza de que así sea. Quiero agradecer el trabajo de todos, la asistencia de todos, y quiero agradecer muy especialmente a la universidad, a José Alberto Saz, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también a Carmen Díaz Mora, que es la delegada de las políticas de igualdad y que ha estado aquí prácticamente toda la jornada del rector. Quiero agradecer también a los 3 alumnos valientes, que cuando dijimos que fueran ellos los que presentaran a los ponentes de altura, dijeron que sí, dieron un paso adelante. Yo creo que alguna recompensa tendrán, no sé si está para aquí algún profesor o algo, que tengan su recompensa. Y a todos muchas gracias por haber asistido. Tenemos otras 2 jornadas más, una será en Ciudad Real, trataremos el tema de la asistencia sociosanitaria a mujeres víctimas de violencia de género,
de violencias machistas, y la de Cuenca el día 15. También os emplazo a los que estéis interesados, porque es crucial, y enlazo con lo último que hemos estado hablando, quizá la solución esté ahí, es la educación de jóvenes y adolescentes en materia de igualdad y contra la violencia de género. Educar en la no violencia. Quizá ahí está la solución. Gracias.